Bienvenidos a tu mejor versión, pero sobre todo bienvenidos a mi cocina. Hoy aprenderemos todos los trucos y un montón de alimentos que deberíais tener en vuestra cocina y sobre todo en vuestra nevera. Responder a un montón de preguntas que me habéis hecho, tipo cómo organizo mi cocina, cómo organizo sobre todo mi nevera y mi despensa y sobre todo cómo organizo pues, todos los alimentos, cómo los conservo y demás. Así que casi siempre tiene que predominar en tu nevera la fruta y la verdura que siempre o casi siempre me gusta tener cortada y casi siempre envasada. Pues siempre que pueda, en vez de vino, pues intento beber un poquito de cava. Vale, en este cajón tenemos casi siempre un poquito de jamón, un poquito de, bueno, aquí más jamón, un poquito de curado o ibérico. Aquí tenemos queso de cabra, que el queso de cabra siempre se digiere muchísimo mejor, más jamón. Bueno, y aquí tenemos un poquito de salchichón, que a Óscar pues le encanta tener por su trabajo. Aquí tenemos unas brochetas de pollo y tenemos un poquito de carne picada, casi siempre de pollo, o la intento conservar siempre de pollo. Vale, casi todo lo suelo utilizar, como estáis viendo aquí, de cristal, porque es lo mejor y lo que mejor conserva el frío. Vale, por aquí tengo pues una poquita rúcula y un poco hierbas variadas, ¿vale? Para ensaladas y demás.
Por aquí tengo un poquito de pollo que nos ha sobrado hoy, ¿vale? Pero que por aquí tenemos vinagre de Módena, que me encanta tenerlo. Vinagre de Módena, bio, este es del granero. Vale, pues nos vamos a la parte inferior. Normalmente no suelo tener gran cosa porque me gusta comprar mucho al día. Tanto el pescado como la carne me gusta al día, pero sí que suelo tener alguna cosilla, como ya os he dicho. Pues por aquí en este caso tengo arándanos muy frescos, que me gusta siempre con smoothies en mi batido cuando tengo así mucha hambre y no quiero solo batido, sino que también quiero algo dentro, pues le meto algo así. Pero también tengo piña, que está pues igual congelada, siempre con cristal, calamar. Congelado por supuesto, y para utilizar, como ya os digo, a final de semana. Por aquí tengo un sorbete de mango de Mercadona, que está muy bueno. Tengo base de pizza, porque no me gusta comprar las pizzas, casi siempre que tomamos pizza las suelo hacer yo. En este caso va una masa, pero normalmente hasta suelo hacer yo la masa con harina de trigo integral, porque me gusta más. En esta bala simplemente tenemos algunas veces helado para el verano y lo hago un poco más, digamos, saludable, un poco más natural, y lo suelo hacer yo, por eso tengo aquí los moldes. Aquí simplemente tenemos el enfriador y hielo, no tenemos nada más. Y aquí pues pan congelado, pero yo ya digo, no me gusta nada congelar las cosas, de hecho me gusta muchísimo comprar al día y es lo superior. Casi siempre suelo ponerlo todo por tupper, ya os digo que para mí es súper importante la organización porque creo que lo tengo y entonces lo consumo. Las rojas que me encantan, me gustan un montón, sobre todo para incluso ensaladas que me encantan también. Un poquito fideuá, un poquito fideo normal, fino. Lentejas que me encantan las lentejas, creo que si un plato es el que más me gusta son las lentejas. Para todos los aderezos, que por la tarde casi siempre, ya lo sabéis porque me veis en Instagram, pero me encanta utilizar pues son las 5 o las 6 de la tarde casi siempre a la hora de merienda, y se las suelo echar casi siempre a los kéfir o a los yogures o a cualquier bol o smoothie que me haga esa tarde. Esto también pues es como otro tipo de pasa, otro fruto seco que está buenísimo también y de vez en cuando le echo. Por aquí tenemos unas poquitas semillas que las suelo echar casi siempre pues para la mítica tostada de aguacate con salmón. Por aquí tengo miel de castaño. Tenemos unos dátiles, casi siempre suelo utilizar las cosas con dátiles. He dejado atrás muchísimo el tema azúcar, el tema tanto morena como azúcar blanca normal. Unos frutos secos de Herbalife, me encantan y de vez en cuando vienen en packs y son bolsitas por la tarde. Azúcar glass, sacarina y azúcar moreno para cualquier tipo de repostería que vaya a hacer un fin de semana o un día de evento. Semillas de calabaza que me encantan. Esto es una combinación que hago yo, que es coco rallado y chía. Me gustan mucho las dos cosas, así que como siempre se las he hecho revueltas, pues las he hecho directamente. Estos son semillas de amapola, nueces. Me gusta utilizar casi siempre vegetal, y esto es mantequilla de herbolario. O sea, siempre suelo tener un libro de recetillas, en este caso pues es el de mi compañero. La parte de abajo pues suelo tener casi siempre cestitos así que son de Ikea y me vienen súper bien. Bueno, pues por último, pero no menos importante, como ya sabemos, siempre utilizo suplementación, siempre utilizo un complemento a mi dieta. Os voy a enseñar mi suplementación. Vale. Por aquí tenemos la Dolce Gusto, podemos tener alguna que otra cápsula. Utilizar la Magic Bullet, que es súper rápida, es súper cómoda. ¿Vale? Tengo como 3 vasos variados, los voy cambiando. Y aquí lo tenéis, el High Protein, que me encanta. Yo no utilizo café, pero sí utilizo de este, porque no lleva nada de azúcar, ¿vale? Y está riquísimo. Quiero hablar un poco de la pirámide nutricional. Aunque no seamos nutricionistas, nos intentamos formar de la mejor manera posible. Por aquí abajo tenemos la actividad física, el equilibrio emocional, que es tan importante como el físico, el agua y el estilo de vida saludable. Es súper importante que tengáis un estilo de vida saludable, lo más sano posible, que bebáis muchísima agua durante. Sobre todo cuidaros mucho la mente, levantaros, meditar un poco, pensar lo que vais a hacer a lo largo del día, que es súper importante. Sobre todo es súper importante que la fruta y la verdura la compréis del tiempo, es decir, si estamos ahora en septiembre, en octubre, en noviembre, pues intentar comprar fruta y verdura de esa temporada, o si estamos en verano, de esa temporada. No va a estar lo mismo un
tomate o no va a estar lo mismo un pepino en una época o en otra. Entonces eso es súper importante. Tenéis los lácteos y los pescados, en el caso de los lácteos 2-3 al día, 1 o 3 el pescado. El pescado es súper importante, es omega 3 que el cuerpo necesita, bebidas fermentadas y carne. La carne y las bebidas fermentadas son necesarias también porque el cuerpo te pide de todo. No puedes llevar al cuerpo, y esto es una cosa muy importante, no vamos a tomar todos los días aguacate ni todos los días salmón ahumado. Y una vez que te das cuenta de que eres tú y de que tienes que vivir con tu cuerpo lo mejor posible, porque al final es el sitio donde vas a estar siempre, pues al final lo intentas cuidar lo mejor posible. Dulces, que evidentemente es un consumo ocasional moderado. Yo no suelo tomar dulces, pero ya habéis visto que alguna vez, pues alguna onza de chocolate de vez en cuando, la mejor opción, que eso se trata, de buscar la mejor opción en cada alimento. Aquí arriba tenemos los suplementos nutricionales, que es una opción individualizada, por supuesto, cada quien decide si quiere suplementar toda esta pirámide o no. Yo casi siempre la suelo suplementar y ya os he dicho con qué la suplemento. Espero que os haya gustado muchísimo, sobre todo hayáis aprendido algo de este vídeo, sobre todo a organizar y a saber un poquito más sobre cómo organizo mi nevera. Espero haberos ayudado en algo, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.